Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 19. Y dile: Señor, háblame con esta palabra. Háblame con esta palabra, Señor. Que mi corazón esté dispuesto a oír lo que viene del cielo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Aféctame, Señor, con el poder de tu Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 7 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el tiempo de la provocación, en el día de la prueba en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel, que cuando estaba en el desierto provocó a Dios, desafió a Dios, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esa causa me enojé con aquella generación y dije: ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, en su enojo, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Más bien, diga conmigo, más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Diga conmigo, por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes fueron aquellos que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Dale ese aplauso. Aleluya. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Israel era el pueblo elegido, eran los descendientes de Abraham, y Dios se había separado del mundo un pueblo para él. Un pueblo con el que él quería tener comunión, un pueblo con el que él tenía un propósito. Dios se iba a encarnar, ¿verdad?, a través de la descendencia de Abraham para salvar al mundo. Jesucristo fue judío, descendiente de Abraham, pero Dios quería llevar a este pueblo a la tierra prometida. Diga conmigo, Dios tiene una promesa para nosotros. Dios tiene una promesa de una vida buena y abundante que dé testimonio al mundo. Dios está con ellos. Y Dios quería llevar a este pueblo al cumplimiento de su promesa, como te quiere llevar a ti y a mí, al cumplimiento de su promesa. Y para que tengamos, diga conmigo, comunión con Él. Dios quería que su pueblo tuviera comunión con Él. Ahora que hemos sido libertados en Cristo, podemos tener comunión directa con Él. Hoy mismo tuvimos esa comunión con Él. Estábamos íntimamente con Él. Estábamos en relación íntima. No era una comunión mental ni de sentimientos, era una comunión del Espíritu. Nuestro espíritu unido a Él, lo sentíamos en nosotros y podíamos percibir que le pertenecemos, que somos uno con Él. Esa es la comunión que Dios quería desde el principio tener con nosotros. Y por eso Él tenía planeado manifestarse a la humanidad a través de Israel.
para liberarnos y ya no tener una comunión externa, porque antes de que venga Jesús la comunión de Dios con su pueblo era externa, a través de sacrificios, a través de un sacerdote. Ahora la comunión que tiene Dios con nosotros es desde el Espíritu. Diga conmigo, es desde mi espíritu, es interna. Él está habitando en mí a través del Espíritu Santo. Así que Dios ya no está fuera, como era en la religión, un Dios externo que está fuera. No, ahora Dios ha venido a morar en mí porque me ama y quiere tener comunión con mi vida. Eso es algo maravilloso. Comunión con el Dios que nos ha dado vida. Aleluya. Aleluya. Así que Él lo ha hecho con nosotros y lo podemos ver como Dios tuvo misericordia de nosotros. El pecado nos apartó de tener comunión con Dios, es decir, que Dios habitara en nosotros. Dios no podía habitar en un ser pecador que estaba contaminado por la inmundicia, como nosotros, que caímos. Así que Él vino a limpiarnos primero y luego vino a habitar en nosotros. Primero nos quitó los pecados a través de Jesús en la cruz del Calvario y luego envió su Espíritu a habitar en nosotros. Ahora tenemos comunión directa. Pero primero nos limpió, tuvo misericordia. Efesios capítulo 2, verso 5. La carta del apóstol Pablo a los Efesios dice que estábamos muertos en nuestros pecados. No teníamos comunión con Dios, estábamos sucios, enfermos. Estábamos enloquecidos, llevados del mundo. Pero Dios tuvo misericordia y nos dio vida a través de Jesús. Nos resucitó, nos despertó. Y ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestra posición espiritual es de estar en comunión con Dios. Nosotros espiritualmente estamos unidos al Señor. Estamos en comunión directa con Él. Así que ya no somos seres naturales, somos seres sobrenaturales, porque tu comunión es celestial. Estamos sentados en lugares celestiales. Y Dios quiere mostrar su amor y su poder al mundo a través de nosotros. Dice ahí el verso 7, para mostrar en las edades venideras sus superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo. Dios quiere que nosotros, viviendo esa comunión maravillosa del Espíritu, nosotros resplandezcamos, nosotros superemos los retos, nosotros conquistemos, seamos más felices, prosperemos, y Dios a través de nosotros está manifestando al mundo las riquezas con las que Él nos está transformando, y el mundo nos va a ver enriquecidos por el Dios del cielo, y vamos a dar testimonio al mundo. Él es el que enriquece, Él es el que bendice. Aleluya. Aleluya. Ahora que somos hijos de Dios, somos pastoreados por Él. Dios nos pastorea y nos lleva a la madurez, nos lleva a ser fructíferos, nos lleva a ser influyentes, nos lleva a conquistar este mundo para que muchos más se salven. Y necesitamos caminar en esa sintonía por el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está en mí y yo necesito oír su voz. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 10 verso 4, dice que sus ovejas oyen su voz. Dice ese verso, y cuando saca fuera a todas las suyas, sus ovejas, va delante de ellas el pastor, o sea Jesús, y las ovejas le siguen. ¿Cuántos son ovejas aquí? Porque conocen su voz. ¿Saben? Si tú y yo somos gente de Dios, nosotros vamos a conocer la voz de Jesús. Vamos a conocer la voz de nuestro pastor. Vamos a reconocer al Espíritu Santo guiando nuestra vida. Los que son ovejas reconocen al Espíritu Santo. Eso es algo propio, no tienes que hacerte tanto enredo con eso. ¿Cómo será la voluntad de Dios? ¿Será que es? ¿Será que no es? Si tú eres oveja, tú vas a reconocer internamente que Dios te está hablando, que Dios te está guiando, que Dios te dice, sígueme. Él te va a mostrar su perfecta voluntad. Tú vas a saber cuando Dios te habla, porque tienes al Espíritu del Dios viviente en ti. ¿Por qué dudas? ¿Saben por qué dudamos y no nos sentimos tan seguros de la voz de Dios? Porque quizás no estamos
viviendo como ovejas. El Señor lo dice bien claro acá. Mis ovejas reconocen mi voz y me siguen, y yo las voy a llevar a la victoria. Yo las voy a llevar a la gloria, a la transformación, a la alegría, al gozo, a la conquista. Yo las voy a llevar a lo mejor, porque son mis ovejas. ¿Acaso las voy a llevar al desierto? Las llevaré al bien que anhelan. Aún más allá de lo que anhelan, yo les voy a dar. Son mías. ¿Por qué dudamos cuando estamos en alguna disyuntiva y queremos que Dios nos hable? Porque quizás no estamos siendo ovejas. Necesitamos ser ovejas. Porque si eres oveja de corazón, créeme que vas a saber cuando Él te está hablando. Dudamos porque en el fondo nos falta ser ovejas. Las ovejas conocen mi voz. El que es oveja lo tiene claro. Si tú eres oveja y Él es tu Señor, Él es tu pastor, créeme que tú lo vas a saber. Tú lo vas a saber. Vas a orar un momento y Él te va a dar la convicción. Yo te estoy hablando. Yo te quiero bendecir. Yo te estoy dando una instrucción. Soy yo. Pero a veces dudamos. ¿Pero por qué? ¿Será que tu corazón no es de oveja? Una oveja es alguien que depende de su pastor. Alguien que no es oveja es alguien que es independiente de su pastor. Las personas que dependen de Dios porque le han rendido su voluntad a Dios son personas que van a seguirle, y van a seguirle porque el Espíritu les revela la voluntad de Dios, y van a ser felices, van a estar protegidos. Pero ¿quiénes tienen independencia? El espíritu de independencia viene desde que Adán y Eva cayeron. El Señor les dijo: todo es de ustedes. Ustedes tienen autoridad sobre toda la creación, solo que no me toquen este árbol. Y ellos querían lo que no debían y tocaron el árbol, y el árbol los contaminó. Les entró la independencia. Queremos ver por qué Dios no quiere que nosotros tomemos de ese árbol. Pero no te basta que Él te dice que no es bueno para ti. No, yo quiero saberlo. ¿Quieres hacer algo independiente de lo que Él te dice? ¿No sabes que Él es mejor y más grande que tú? Y entonces yo creo que no, que yo puedo ser mejor que Él y decidir algo mejor de lo que Él me ha dicho. ¡Wow! Y ahí entra el espíritu de independencia. Y cuando ellos le fallan a papá, papá los tiene que apartar. ¿Quieres vivir independiente de mí? Vive independiente entonces. Y las consecuencias las vemos. Perdimos todo. Iglesia, perdimos todo. La grandeza, la eternidad, todo lo perdimos. Jesús vino a rescatarnos, pero lo perdimos todo por querer ser independientes. Una oveja no es alguien independiente, es alguien que depende del amor de Dios. Las personas independientes quieren usar a Dios para sus propósitos. Hacen como quieren de su vida, pero quieren que Dios se adhiera a sus planes. Es alguien independiente, no va a reconocer la voz de Dios. No va a poder distinguir lo que es de lo que no es, porque no está en capacidad de hacerlo. Pero la persona que decide perder su independencia, que a veces es orgullo, y se entrega al Señor, y Él es el Señor, yo no soy independiente, yo le pertenezco a Él. Yo vivo bajo las instrucciones de Dios, entonces yo reconozco su voz. Esa es la diferencia. Es una actitud del corazón. Y tenemos que despojarnos de ese espíritu de independencia. No, que yo tengo mi opinión, que a mí no me parece, que debería, no, que entonces, y así, pero mejor sea. Tengo mi propio parecer. Entonces no soy oveja. Y tengo estorbo para oír la voz de Dios. Entonces Él no me puede guiar. Y mi vida no está completa. Y no me siento saciado. Y no me siento feliz. Y no se nota la gloria de Dios en mi vida. Porque yo mismo me encargo de estorbar que Dios me guíe a esa madurez, a ese resplandor maravilloso. Ovejas, diga conmigo: yo necesito ser más oveja.
Porque Dios quiere que resplandezcamos. Dile, Señor, yo quiero resplandecer para poder testificar de tu amor al mundo. Eso es lo que quiere el Señor, manifestarse a través de ti, manifestarse a través de mí a otras personas necesitadas de liberación, de salvación. Personas que necesitan ser rescatadas del infierno que están viviendo. Algunas personas dicen, el infierno está aquí. No, esto no es el infierno todavía. Eso que están viviendo no es. Hay gente que dice, estoy viviendo un infierno. No, estás viviendo los previos al infierno. Si no te conviertes, eso no es el infierno. El infierno es algo que quizás no quisiéramos imaginarnos. Es algo mucho más fuerte y poderoso, que lo vamos a entender cuando no estemos en este cuerpo, porque es la ausencia de Dios. Y yo creo que la ausencia total de Dios es el infierno. Quema por la eternidad, vacío. No lo podemos entender porque estamos todavía en este cuerpo. Ese es el infierno. Lo que vivimos aquí son dificultades, adversidades, fruto del pecado, de nuestra rebelión. Pero Dios ha venido a rescatarnos. Diga conmigo, el Señor ya me rescató. Tengo que cuidarme. Diga conmigo, me voy a cuidar del pecado. El pecado. El pecado es algo, es una realidad espiritual que nos daña, que nos entorpece. El pecado es una realidad que nos aparta de la perfecta voluntad de Dios. Diga conmigo, Dios tiene una perfecta voluntad para mí. Y Dios quiere guiar tu vida. Pero el pecado se encarga de taponear nuestro corazón para que no podamos oír. Y no estoy hablando de pecado grande o pequeño, simplemente estoy hablando de pecado. Algo que tú y yo sabemos que es ilícito, que es torcido, que es sucio, que no es puro. Algo que tú sabes que ofende la majestad de Dios. Algo que tú y yo sabemos porque el Espíritu que está en ti te lo revela. Te revela que eso no está bien, que no estás actuando coherentemente. Pero a veces nosotros toleramos ciertas cosas que parecen pequeñas, pero que se van acumulando. Diga conmigo, las pequeñas cosas que se acumulan, se hacen grandes y luego nos nublan. El pecado que consentimos, sea pequeño o sea grande, empieza a enfermar nuestro corazón y ya no oímos la voz de Dios y tomamos malas decisiones y hacemos mal las cosas y entonces todo se empieza a empeorar. Pero se suponía que yo tenía que reflejar el bien de Dios y tenía que vivir bajo su favor. Pero ¿qué ha sucedido? He permitido que pequeñas cosas ilícitas se acumulen. Pecados consentidos. Diga conmigo, pecados consentidos, que empiezan a dañar mi relación con Dios y quedo sin luz. Quedo bloqueado. Y saben, en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, dice algo que nos sirve ahora y dice: atrapad las zorras pequeñas, caza las zorras pequeñas, atrapa las zorras pequeñas, porque esas zorras pequeñas son las que se comen las viñas, se comen las uvas, las que están en flor. ¿Qué está diciendo ahí la palabra de Dios? Tienes que atrapar aquello que está dañando el fruto de Dios en ti. Tienes que atrapar lo pequeño. No consientas nada pecaminoso ni sucio. Tienes que ser intolerante con el pecado. Intolerante. Voy a cazar todo aquello que viene a devorar mi relación con Dios, que viene a dañar mi corazón, porque luego perderé yo. Entonces la palabra dice, tienes que cazar, tienes que ir a atrapar aquellos aspectos de tu vida, pensamientos, sentimientos, actitudes, costumbres, cultura, tradición, esquemas que tenemos que permiten cosas pecaminosas en nosotros y que se van acumulando y luego se convierten en un grave problema porque nos ciegan. Y resulta que después toleramos cosas mayores y no nos dimos cuenta cómo llegamos ahí.
¿Cómo caí yo en ese pecado? ¿Cómo hice semejante barbaridad? Eso comenzó hace algún tiempo atrás, cuando comenzaste a tolerar pequeñas cosas que eran impuras y que se fueron acumulando hasta que vino el ataque final y perdiste tu fruto. No toleres nada. No lo toleres. La tibieza espiritual, la mediocridad, la mentira, una mentira buena. No hay mentiras buenas. Todas las mentiras son mentiras. Lo ilícito, no hacer lo correcto, no ser justo, no ser generosos, no decir la verdad en todas las circunstancias, no ser firmes, no ser honestos. Toleramos ciertas conductas y nos volvemos permisivos, pero esas pequeñas cositas empiezan a dañar nuestro corazón y pronto vamos a estar capacitados para tolerar algo mayor que nos va a dañar. Pero somos hijos de Dios. Dios nos ha dado de su espíritu. No vamos a dejar que esto nos adormezca. Diga conmigo, no me voy a dejar adormecer. No voy a dejar que mi corazón se endurezca. Diga conmigo, no voy a permitir que el pecado endurezca mi corazón. Y como decía la palabra que leímos, los israelitas tenían el corazón duro y no pudieron entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque ellos habían permanecido en la presencia de Dios. Ellos habían estado trabajando en su relación con Papá Dios y estaban reconociendo la voz de Dios, y para ellos era normal entrar y conquistar, porque ellos andaban en comunión con Dios, lo escuchaban, lo valoraban, lo conocían y sabían que si papá les decía que entraran a ese territorio era porque se los iba a entregar. Tenían esa confianza. Los que no habían tenido esa comunión con Dios, esos que no tenían esa relación íntima con Dios, que no la habían cuidado, se habían endurecido al punto de no querer obedecer a Dios, y por eso tuvieron que irse 40 años al desierto y no entraron en el reposo, no descansaron. No creyeron, no pudieron conquistar. Y saben, a veces a nosotros los hijos de Dios nos puede pasar eso. No conquistamos la restauración de nuestro matrimonio, no salimos de la deuda financiera, no quebrantamos las cosas espirituales que hay en nuestros hijos, no podemos conquistar paz y bien. Y no podemos tener claridad sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque hay un pecado que nos está nublando, consentimos algo que nos está estorbando y se endurece el corazón y no oigo y no obedezco, no tengo la victoria, no puedo conquistar. Israel se fue 40 años al desierto. No pudieron discernir la oportunidad. Diga conmigo, hay que discernir. Hay que discernir las cosas. Pero ¿quiénes disciernen? ¿Quiénes pueden y tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? Los que han practicado. Los que están cercanos a Dios, los que andan movidos por el Espíritu, ellos disciernen, ellos saben, no, esto tiene truco, no, esto no es lícito, esto de acá es turbio, esto viene disfrazado, esto parece bueno pero no lo es, yo lo sé, yo lo estoy percibiendo, el Espíritu me lo revela, no lo voy a hacer. Hebreos capítulo 5, verso 14. Dice, el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos espirituales entrenados para discernir entre el bien y el mal. Personas maduras, personas que han caminado oyendo la voz de Dios, que crecen, tienen la capacidad de discernir. Yo distingo, voy a tener la capacidad de distinguir entre lo malo y lo bueno, entre lo que agrada a Dios y no le agrada, para no hacer lo incorrecto. Pero alguien que se ha alejado de Dios porque consintió el pecado y endureció su corazón y lo hizo lento, es una persona que no va a poder discernir y va a tomar decisiones según su propio parecer, pero se va a equivocar y va a aumentarle pecado a su pecado y no va a tener cómo conquistar. Y por eso papá dijo, ellos no van a entrar porque tienen el corazón duro,
Porque no me han oído, no me han creído, no me entienden, no han madurado, no disciernen que esta es su oportunidad para entrar en la dimensión de la bendición y la desprecian porque no pueden darse cuenta que esa sería su opción hoy, obedecerme. Y a veces nosotros decidimos no obedecer a Dios porque no nos parece posible. Pero si es lo mejor que te puede pasar en la vida, sí, pero no lo puedo hacer o no lo quiero hacer o no me conviene. Porque tengo el corazón duro, pesado. Dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 13, verso 15, el corazón de este pueblo se ha vuelto pesado. El corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón del pueblo se ha vuelto torpe. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible a causa del pecado que han consentido. Jóvenes que entran a la universidad, jóvenes que se enamoran, jóvenes que empiezan a ganar dinero, empiezan a consentir el pecado, dejan la comunión con Dios, se vuelven débiles y ese pecado que consienten, que puede ser pequeño o grande, los vuelve torpes, insensibles para oír la voz de Dios, no distinguen entre lo bueno y lo malo. Un hombre casado que empieza a tolerar el coqueteo, el dinero mal habido, el no decir la verdad, el no tener comunión con su esposa. Mujeres casadas que toleran el coqueteo y no son puras en su relación con los demás. Y no hacen las cosas lícitas y no están presentes en la vida del esposo y el esposo no está presente en su vida. Empiezan a tolerar ciertas cosas como zorras pequeñas. Pronto pueden dejar de oír la voz del Espíritu que está en ellas o en ellos y tomar decisiones equivocadas y pecar y caer para muerte. Nos volvemos insensibles a causa del pecado. Se hace pesado nuestro corazón, se hace lento por causa de que consentimos el pecado. No lo oímos, no discernimos. No nos damos cuenta y justificamos las cosas y las excusamos, pero ya estamos confundidos. Ya no sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y entonces somos presa fácil del enemigo y perdemos. No entramos en la conquista, como le pasó a Israel. Pero diga conmigo, el Señor quiere que yo me despierte. Porque Él tiene para mí lo mejor. Y saben, es como un hacha. Un hacha sirve para cortar. Pero si el filo está, como dicen, el filo está amolado, el filo está romo, ha perdido esa hacha su filo, no sirve para cortar. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Dice, si se embota el filo del hacha, ya no está afilada y hay que dar muy duro de golpes para que pueda cortar. Si el hacha pierde su filo, ya no sirve para cortar. Y vas a tener que darle muy duro a lo que quieres cortar para ver si lo logras. Nosotros perdemos filo a causa del pecado. Tú pierdes filo a causa del pecado. Y rebotas cuando quieres lograr algo. ¿Qué pasó con Israel? Debían haber entrado a la tierra prometida, estaban a puertas, Dios se las prometió, tenían que creer, obedecerle y luchar y Dios se las entregaría. Y estuvieron en la puerta de la bendición y dijeron no. ¿Y saben qué dijeron ellos? Nos devolvemos para Egipto. O sea, el efecto rebote. No puedes ser bendecido, no tienes la bendición de Dios, no sabes a dónde vas, no oyes la voz de Dios, no le crees y entonces rebotas y te devuelves a lo peor. Gente que ha estado en el Señor y no puede entrar en la bendición porque toleró el pecado, ahora están en el mundo. Rebotaron. El efecto rebote. No entro en la bendición, entonces me devuelvo para Egipto. No entro en la bendición porque me faltó valentía, me faltó osadía, me faltó fe, me faltó madurez espiritual. Entonces ahora me devuelvo hasta atrás, pues. Israel dijo, devolvámonos para Egipto, ¿qué hacemos aquí? O sea, si no entras en la bendición,
Si no entras en la perfecta voluntad de Dios que te ama y pagó el precio por tu liberación y tu bendición, entonces te devuelves al mundo. Personas que no han logrado su objetivo, que no han logrado entrar en la dimensión de la tierra prometida, no aguantan más y se devuelven al mundo. Y buscan allá un hombre, y buscan allá una mujer, y buscan allá una posesión, y buscan allá aceptación. En Egipto, Egipto es el lugar de los esclavos. Y Él ya te liberó para que seas hijo y heredero, no esclavo. Pero es el efecto rebote. Si no entro, reboto y me regreso atrás. ¡Wow! Increíble. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos filo. Diga conmigo, Dios quiere que tenga filo. Filo espiritual. Filo espiritual. El pecado me quita el filo espiritual, pero la santidad me da filo. Y con ese filo yo corto todo lo que me detiene. Yo corto y entro en la dimensión de la conquista del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios quiere que tengamos filo espiritual. Si caminas bajo su voluntad sin tolerar el pecado, tienes filo. Vas a cortar todo lo que se te presente, no importa el tamaño que tenga. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te quiere del otro lado y tienes el filo para hacerlo. Pero el pecado le quita filo a tu vida. Diga conmigo, el pecado me quita filo. Y cuando eso que ha perdido su filo no corte, no te lleve a la bendición, no puedas conquistar, no puedas transformar las cosas, no puedas vencer tus retos. Entonces, cuando no puedas lograrlo, puedes sufrir el efecto rebote, te vas para atrás. Gente que se devuelve al mundo y cree que está mejor que antes. No, retrocediste, eres esclavo. Porque perdiste tu filo. ¿Pero por qué lo perdí? Porque toleraste el pecado. Pequeñas cositas que se acumularon y tu hacha espiritual perdió filo. Y no has podido conquistar, no has avanzado, no hay satisfacción, no hay victorias, no estás avanzando, no eres bendición para otros, te estancaste. Entonces puedes rebotar. Rebotas y vas para atrás. De nuevo a la miseria, a vivir como el resto del mundo, sin propósito, esclavos del sistema, esclavo de mi egoísmo, del dinero, del placer. Esclavo, esclavo. No pierdas el filo. No pierdas el filo a causa del pecado. No pierdas el filo para que nada te detenga y no tengas que rebotar. No, yo no reboto, yo abro camino. Porque sé a dónde me ha llamado a estar Dios. A que yo prospere en todas mis cosas como prospera mi alma. Pureza y santidad. No voy a tolerar el pecado. Miren lo que dice Isaías capítulo 30. Capítulo 30, verso 13. Por eso dice aquí, tremendo el Espíritu Santo. Escuche esto. Por eso este pecado os será como muro agrietado, dice la palabra de Dios, que se abre y cae como un alto muro al cual de repente, en un instante, viene su quebrantamiento. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la palabra? El pecado es como una grieta en una gran pared. Es una grieta en una pared. Pero de repente, por causa de esa grieta, todo el muro cae. ¿Cuántos hijos de Dios toleraron una grieta? Algo ilícito, una amistad ilícita, una página de internet, películas, música del mundo que entra, abre grietas en tu alma. Conversaciones vanas, ilícitas, mundanas, sucias. Palabra de doble sentido, burlas. Series de televisión, de violencia, de magia. Series de televisión sensuales, pornografía. Amor al dinero, orgullo, cosas pequeñas. No le hago daño a nadie, pero te estás matando. No le hago daño a nadie, es un coqueteo, no es un amigo, es una amiga, no pasa nada. Pequeñas fisuras
en nuestro corazón, en el muro de nuestro espíritu. Pequeñas cosas, páginas, fotografías, diálogos, libros, música. Pequeñas cosas, pero no son de Él. Yo soy de Él, pero esas cosas no son de Él, pero las permito. Grietas hacen que el muro caiga. Por eso muchos hijos de Dios no avanzan, no conquistan, porque sus muros se paran cayendo. Se caen, quedan desprovistos de protección. Caen sus muros. ¿Pero por qué caen? Una pequeña grieta te contaminó el alma, te lavó el cerebro. Un pequeño virus, una pequeña bacteria, un pequeño insecto va carcomiendo todo. Pronto caerá. Habrá perdido su alma, habrá perdido su corazón. Está duro, no va a conquistar, no oye la voz de Dios, no entiende. ¿Toleras pequeñas cosas económicas, de impuestos, de justicia, de pagos, de mentira, de manipulación? Pequeñas cosas, no, eso no es nada, las toleras. Grietas que dañan nuestra vida, nos imposibilitan conquistar. Y si no conquisto, puedo rebotar, puedo retroceder. No pierdas tu filo. Sé intolerante con el pecado. Conversaciones necias, deshonestas. Aún las noticias, aún las críticas, las opiniones. Tengo que tener discernimiento. ¿Qué me alimenta? ¿Qué tolera el pecado en mí? Santidad. Ser santos. Sean santos como Él es santo. Sean puros como Él es puro. Sin santidad nadie verá a Dios. No toleres el pecado. No importa el tamaño. No seamos ligeros de corazón. El corazón ligero, el corazón que tiene su propia opinión. No, esto no es pecado. No, esto no le hace daño a nadie. Pero tu muro se va a caer. Las zorras pequeñas se van a comer tu provisión. Te vas a quedar sin filo. Tu oración no tendrá poder. No podrás ni ayudarte ni ayudar a nadie. Te quedaste sin filo. Toleraste el pecado. Hay mediocridad espiritual. Es una advertencia. Estamos llamados a conquistar, a entrar en la tierra prometida. Es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos sal, diga conmigo sal, y luz. Diga conmigo sal y luz. Pero hay un remedio. Diga conmigo, yo quiero ese remedio hoy. ¿Cuántos quieren el remedio hoy? Arrepentimiento. Iglesia, arrepentimiento. ¿Caes? Arrepiéntete. ¿Pecas? Arrepiéntete. No te justifiques. No te excuses, porque se acumula. Pierdes filo, rebotas. Arrepiéntete. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 20. La parte B del verso. Y dice: hagan pues obras dignas de arrepentimiento. ¿Te vas a arrepentir? Es lo mejor que puedes hacer. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero haz lo contrario a lo que venías haciendo. Obras dignas de arrepentimiento. Tengo que hacer lo contrario. Si hablé mal, ahora voy a hablar bien. Si no di lo justo, ahora voy a dar lo justo. Si no hice lo que debía, ahora sí lo voy a hacer. Obras dignas de arrepentimiento. Arrepiéntete y vuelve a tener filo. Arrepiéntete y vuelve a tener filo.
haz obras dignas de arrepentimiento. No importa el precio. Diga conmigo, no importa el precio. Porque lo que viene es demasiado grande. No importa el precio. Es lo que Dios tiene para nosotros. Conquista para no rebotar. Avanzar para no retroceder. Somos sal. Mateo capítulo 15, verso 13 y 14. Diga conmigo, yo soy sal del mundo. Yo soy sal de la tierra. Soy sal de la tierra y luz del mundo. No puedo perder mi filo. Dios está creyendo en que yo le voy a servir, en que yo voy a ser de bendición para muchos. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, que no se endurezca nuestro corazón. Dile, Señor, que no se endurezca mi corazón para no oír tu voz. Hoy venimos a ti, Señor, con este mandato. No se endurezca tu corazón para oír la voz de Dios. Señor, toma mi corazón hoy, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, si he tolerado el pecado. Perdóname, Señor, si he excusado mi conducta que no es conforme a tu espíritu. Perdóname, Señor, si he sido obstinado, si he sido terco, si no te he querido servir, si me he acomodado a mi propia opinión. Señor, libérame hoy. Libérame hoy. Levanta tu voz y comienza a clamar hoy. Comienza a clamar y dile, Señor, quiero filo para mi vida. Clama y dile, Señor, límpiame. No voy a vivir según mi propia opinión. Señor, lo que es pecado y no lo voy a tolerar. Voy a ser santo. Voy a ser santa, como tú me has enseñado que sea, Señor. Levanta tu voz y decláralo hoy. Gracias, Señor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Señor, límpianos. Límpiame de toda inmundicia, Señor. Límpiame de mi pecado. Líbrame de la idolatría. Límpiame hoy, Señor. Límpianos hoy, Señor. Límpianos hoy, Señor. Límpianos hoy, Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Y comienza hoy a declarar que vas a hacer obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día. Restaura, Señor, hoy. Restaura, Señor, hoy mi corazón para ti. Dejo atrás, Señor, esos conceptos religiosos, esas mentiras del enemigo, esos apetitos de mi carne, esas viejas inclinaciones de mi corazón. Yo renuncio, Señor. Yo renuncio a esa vieja mentalidad. Hoy me despojo de esos vestidos viejos de esclavitud para ser libre para ti, Señor, para oír tu voz, para vivir en santidad, para seguir tu voz, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Tómalo en este día. Hoy es día de nuevo comienzo. Dios quiere que tengas la victoria, que seas limpia, que estés limpio en santidad y que tengas filo para conquistar, para darle honra a Dios, para prosperar. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.